estimados asistentes, bienvenidos a nuestra sexta sesión, una sesión adicional donde vamos a ver qué es el HACCP, en qué consiste, unas definiciones, un fundamento. Vamos a explicar un poco sobre los prerequisitos y los 7 principios. Entonces, el HACCP se da como origen a través de la búsqueda de una solución, ¿sí?, de una compañía denominada Pillsbury junto con la NASA. Se creó esta idea con la función o el fin de garantizar al 100% que los alimentos destinados a los astronautas de la misión Apolo no originaran ningún tipo de intoxicación durante las misiones especiales. Claramente, pues era muy peligroso enviar a esta gente, a estas personas, a estos astronautas a la misión Apolo y que pudieran llegar a tener alguna intoxicación. Entonces, con este objetivo se creó este plan HACCP, y HACCP son las siglas en inglés, pero lo que significa es análisis de peligros y puntos críticos de control. Algo muy sencillo, un poco complejo de desarrollar, pero pues lo ideal acá es que aprendamos por lo menos en qué consiste. Vamos a tener en cuenta los siguientes términos. Primero, ¿qué es HACCP? Sistema que identifica peligros específicos y medidas preventivas para su control. Análisis de peligros. Procesos de recopilación y evaluación de información sobre los peligros y las condiciones que los originan, para decir cuáles son importantes con la inocuidad de los alimentos y por lo tanto planteados en el sistema HACCP. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo voy a identificar dentro de mi establecimiento cuáles son esos peligros, los voy a analizar y los voy a incluir dentro de este sistema. Verificación, aplicación de métodos, procedimientos, ensayos y otras evaluaciones para constatar el cumplimiento del plan HACCP. Eso sí es simplemente pues que una vez yo empiezo a aplicar el HACCP, pues estoy en constante revisión, verificación de que realmente se esté ejecutando de la manera adecuada. Controlar, adoptar todas las medidas necesarias para asegurar y mantener el cumplimiento de los requisitos establecidos en el plan HACCP. Diagrama de flujo. Representación sistemática de la secuencia de fases u operaciones llevadas a cabo en la producción o elaboración de determinado producto. Aquí pues la empresa se dedica a cierto fin, a cierta producción, y se va a hacer un diagrama de flujo donde nos muestren todas las fases para su respectiva elaboración. Fase, cualquier punto, procedimiento, operación o etapa de la cadena alimentaria, incluidas las materias primas desde la producción hasta el consumo final. Por ejemplo, si yo preparo hamburguesas, entonces vamos a revisar cada fase que se lleva a cabo para poder realizar o preparar estas hamburguesas. Entonces, de quién adquiero el pan, voy, compro el pan, voy, compro la lechuga, voy, compro el tomate, la cebolla, qué tratamiento le hago a ella, qué tratamiento térmico le hago a la carne, ¿sí? Y finalmente, pues tengo la hamburguesa. Entonces, cada paso que yo hago para poder prepararlo es una fase. Límite crítico. Criterio que diferencia la aceptabilidad o inaceptabilidad del proceso en determinada fase. Yo establezco si hay un límite crítico o si no lo hay. Medidas correctivas. Acción que hay que adoptar cuando los resultados de la vigilancia de los puntos críticos de control indican pérdida del control en el proceso. Una vez yo identifico que hay algún inconveniente, pues debo desarrollar alguna alternativa, alguna solución y hacer unas acciones correctivas para poder mitigar. Para yo poder desarrollar y ejecutar un plan HACCP, debo tener unos prerequisitos. ¿Sí? Entonces lo primero que tengo que hacer es implementar BPM. BPM es todo lo que vimos desde la primera hasta la quinta sesión. Tengo que
hacer cumplimiento de los POEs, que son los procedimientos operativos estandarizados, que nos estamos refiriendo a limpieza y desinfección, manejo de plagas, basuras, que es residuos, y agua potable. Y tengo que cumplir con los parámetros de trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? También lo vimos en la anterior sesión. ¿Cuáles son las ventajas entonces de ejecutar un plan HACCP? Permite eliminar o minimizar los peligros de contaminación de los alimentos a lo largo de la cadena alimentaria, muy importante. Permite localizar los lugares y momentos o fases en las que se puede llegar a producir un problema. De este modo es posible establecer las medidas preventivas y correctivas más adecuadas antes de que el producto se fabrique o se elabore. Permite ofrecer alimentos más seguros y de mejor calidad. Esto revierte en una reducción de costes y permite a los establecimientos cumplir con los requisitos legales que exigen disponer de un sistema de aseguramiento de calidad. Entonces, HACCP, análisis de peligros y puntos críticos de control, es un sistema preventivo cuyo propósito es garantizar la inocuidad de los alimentos. ¿Cómo aplico yo el sistema HACCP? Vamos a tener en cuenta 5 pasos preliminares y 7 principios. Dentro de los pasos preliminares encontramos formación del equipo HACCP, descripción del producto, uso previsto del producto, elaboración de diagramas de flujo y verificación in situ del diagrama de flujo. Cuando hablamos de principios, entonces, análisis de peligro, determinación de puntos críticos, límites de control, sistema de monitoreo, acciones para las posibles desviaciones, procedimientos de verificación y sistema de registro y documentación. Ok, esto se ve un poco complicado, pero ya vamos a empezar con un ejemplo de una empresa, de una elaboración que nos va a ayudar a entender esto de la mejor manera posible. Iniciamos entonces con esos 5 pasos preliminares. El primero, formación del equipo de trabajo. Muy sencillo. Tengo determinados cargos en la empresa, determinadas personas y voy a hacer ese equipo HACCP. En este caso es un ejemplo de un equipo de trabajo de una empresa, El Granero, Representaciones y Distribuciones S.A. Y acá ya me dicen quiénes son los miembros para conformar este equipo. Entonces tenemos al gerente general, subgerente, jefe de producción, jefe de ventas, encargado del almacén, el encargado del envasado, del proceso y el chofer repartidor. ¿Cuántas personas conformaron mi equipo HACCP? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 personas. 8 personas. Puestos, entonces, coordinador HACCP, supervisor, asesor y secretaria. Paso 2 y 3, descripción del producto y uso previsto. En este paso yo voy a describir el producto. Entonces, hoja de vida de descripción de quién, del producto, en este caso, salsa de soya. La salsa de soya fermentada es elaborada con frijol de trigo, de soya y trigo entero. Color caramelo. Tiempo de vida en anaquel. Bajo las condiciones apropiadas de almacenamiento, el producto tiene un tiempo de vida útil de 3 meses. Condiciones de almacenamiento. El producto debe mantenerse en un lugar fresco y seco. Modo de empleo. Comidas, pastas o carnes ya preparadas o ya sea en su platillo de sushi. Etiquetado de instrucciones. Refrigérese después de abrir. Tipo de envase, variedad de presentaciones, van a trabajar cubetas de 19 litros, frascos plásticos de 1 litro, 500 mililitros y 300 mililitros. Especial control en la distribución, el vehículo destinado a estar limpio, protegido de condiciones externas del medio ambiente. Y método de distribución, el método de distribución es directo e indirecto a centros comerciales y a tiendas denominadas tiendas de esquina o tiendas de barrio. ¿Listo? Entonces acá nos explicaron toda la descripción del producto como tal, eso es lo que tengo que tener en cuenta. Nos muestran la tabla nutricional, tamaño de la porción 10 gramos,
cuántas raciones hay en el envase y cuántas calorías proporciona esa cantidad de gramos. Luego nos vamos al paso 4, que consiste en la elaboración de un diagrama de flujo. Este diagrama de flujo pues nos va a mostrar todas las etapas desde la recepción de materia prima hasta el transporte y distribución. Entonces, en este caso, para poder realizar este producto que estábamos hablando, que es una salsa de soya, lo que voy a hacer es recepción de materia prima, voy a hacer un lavado de esa materia prima, la voy a pesar, voy a hacer una cocción a vapor del frijol de soya, tostado del trigo, molido del trigo, mezclado del trigo, secado de la mezcla, fermentado de la soya, oxigenación de la soya, exprimido de la soya, filtrado de la soya, una cocción, un enfriamiento, un envasado y por último el transporte. De acuerdo al producto, pues va a ser muy fácil realizar este diagrama de flujo porque es algo que hago todos los días, un procedimiento para poder obtener un producto final. Luego me voy a la verificación de ese diagrama de flujo. ¿Por qué me habla in situ? Significa que yo la hago en el sitio. O sea, yo después de que diseñé ese diagrama de flujo, pues me voy a revisar que realmente se estén haciendo todas estas etapas que yo escribí. Entonces me voy y hago una auditoría dentro de las instalaciones, reviso que se realicen esas actividades que estoy diciendo y si hay necesidad de hacer alguna modificación, pues se realiza. La elaboración y seguimiento del diagrama de flujo debe estar a cargo de aquellas personas que conozcan perfectamente las actividades de elaboración. Ejemplo, no vamos a decir que en esta etapa el molido del trigo primero se hace, digamos que esta etapa no se hace, entonces hay que suprimirla, ¿sí? Se decide si hay que suprimirla. Quizás acá la cocción no es después del filtrado, sino antes del filtrado. Entonces todo eso es lo que se verifica en el sitio, o sea, donde se está elaborando el alimento. Ok, una vez tengo establecido estos 5 prerequisitos, me voy con los 7 principios. El primero, análisis de peligro. Empiezo con cada una de las etapas que establecí dentro de ese diagrama de flujo, en este caso recepción de frijol de soya, inicio con esa primera etapa y establezco si ellas están asociadas a algún peligro. Determino si el peligro es físico, químico o biológico. Ejemplo, yo puedo decir que el peligro es biológico si durante esa recepción de esa soya, ella puede estar contaminada por mohos, insectos o toxinas. Químico, si la recepción de ese frijol está asociada con algún uso de químicos durante su producción, llevó algún tipo de fertilizantes, pesticidas, herbicidas. Y físico, si puede estar contaminada por objetos metálicos extraños, objetos no metálicos extraños. Voy a decir si este peligro es significativo, en este caso me están diciendo que todos son significativos y voy a realizar una medida preventiva. Entonces, ¿yo cómo garantizo que mi materia prima no va a llegar con una contaminación biológica? Voy a solicitar al proveedor un certificado de análisis de cada uno de los lotes, voy a hacer un control de humedad a ese frijol, voy a realizar un análisis visual para detectar su presencia y voy a tomar una muestra y tamizarla para revisar si hay presencia o no de insectos e impurezas. ¿Cómo realizo una medida preventiva al químico? Solicitar al proveedor un certificado de fumigación de cada uno de los lotes y una medida preventiva física, uso de cernidores, imanes y detector de metales. Así yo garantizo que ya esa recepción de materia prima pasó por un filtro. Ahora me voy con el lavado de materia prima. Digo que hay peligro biológico, presencia de mohos, es significativo y la medida preventiva va a ser realizar una limpieza en seco y húmedo, tamizado y lavado por aspersión. Lavado de materia prima, químico.
Uso de fertilizantes herbicidas. ¿Qué voy a hacer? Realizar una limpieza en seco y húmedo, tamizado y lavado por aspersión para poder eliminar cualquier fertilizante que esté dentro de esa materia prima. Físico, ¿qué voy a hacer yo con esos metales extraños que pueden aparecer, piedras, ¿sí? Arena? Realizar una limpieza y realizar un tamizado y lavado por aspersión. Cocción, biológicos, microorganismos patógenos, sí pueden haber. ¿Cómo lo manejo? Pues controlando temperatura y tiempo de cocción. Dependiendo de esa temperatura, ya sabemos que con temperatura pues conseguimos hacer inactividad microbiana. Biológico, puede haber presencia de detergente en el equipo. ¿Qué medida preventiva voy a hacer? Pues voy a garantizar que estoy haciendo de manera efectiva la limpieza y desinfección todos los días. Físico, objetos metálicos o no metálicos, extraños. ¿Cómo garantizo? Aplicación de BPM, aplicación de buen lavado y limpieza y desinfección en los equipos. Fermentado de la soya, biológico, limpieza semanal de los tanques. Como el fermentado se realiza en un tanque, pues la medida preventiva es que yo todas las semanas lave ese tanque. Químico, detergente en los tanques o residuos de drogas veterinarias. Entonces, con procedimientos operativos estandarizados, nuevamente limpieza y desinfección. Y físico, aplicación de BPM y limpieza y desinfección. Filtrado de la soya, biológico, sí, también con POEs, o sea, con limpieza y desinfección. Cuando voy a realizar el filtrado puede haber detergente en los filtradores, ajá, muy bien, entonces como medida preventiva pues voy a hacerle aseo todos los días a ese equipo. Y en el físico, mantenimiento preventivo de los equipos, que nada se suelte, que nada caiga dentro de él. Cocción de la soya, ya la habíamos visto. Enfriado de la salsa de soya. Biológico, microorganismos patógenos, entonces limpieza en el área de enfriado. Químico, residuo de drogas veterinarias, nuevamente, limpieza y desinfección. Y físico, aplicación de BPM y limpieza y desinfección. Y pues buenas prácticas del personal manipulador. Ahí ya determiné cuáles son esos peligros, posibles peligros, ¿sí? Porque acá nos estaban diciendo la palabra peligros. Voy a tener en cuenta que primero yo identifico mis posibles peligros, ¿ok? Y luego me voy a determinar cuál de esos peligros es un punto crítico. Para esto los voy a categorizar si es un peligro 1, peligro 2, peligro 3 y peligro 4. Y si llega a ser peligro 4, se convierte en un punto crítico de control. ¿Cómo determino esto? Entonces, ¿se cuenta con medidas de control preventivas? ¿Sí o no? Si no, pues no necesita, entonces se elimina como punto crítico. Si sí cuenta con una medida preventiva, me voy al punto crítico 2. Esta etapa está diseñada específicamente para reducir o eliminar la probabilidad. Si sí, se determina que es un punto crítico y si no, me voy al punto 3 a determinar. Puede presentarse contaminación con el peligro identificado o puede incrementarse los niveles de inaceptabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo no realizo esto, si esto todavía no me ayuda, si todavía me mantiene en peligro el proceso, pues debo determinar que es un peligro 3. Si es así, me voy al peligro 4. Se cuenta con una etapa posterior para eliminar o reducir a un nivel aceptable la probable presencia del peligro identificado. Entonces busco una solución en esta etapa. Si la encuentro, ya determino que hasta ahí llegó y si no la encuentro pasa a ser un punto crítico de control. Luego nos vamos con los pasos 8, 9, 10 y 11. Límites críticos para cada punto crítico de control. Sistemas de control para cada punto crítico de control y establecimiento de acciones correctivas y procedimientos de verificación.
Entonces empiezo a realizar una tabla, como por ejemplo esta, la etapa, recepción de la materia prima, riesgo biológico, químico y físico, digo si pertenece a un peligro 1, 2, 3 o 4, establezco esto acá, y por último determino si sí es un punto crítico de control. Prácticamente es un resumen del proceso anterior. Realizo lo mismo para las diferentes etapas, lavado de materia prima, cocción, fermentado, filtrado de soya, cocción de soya, enfriado. Luego establezco cuáles son las medidas preventivas. Entonces, por ejemplo, ya para los puntos críticos como tal, estos que dijeron sí acá pasan a una segunda tabla. Digo cuál es el riesgo, cuál es la medida preventiva y si pasa a ser un límite crítico, ¿qué debo hacer como límite crítico? Entonces, por ejemplo, cuando hablo de cocción de soya, pues la temperatura mínimo debe ser de 85 y el tiempo mínimo de 2 horas y media. Entonces, ahí yo ya tengo un parámetro que cumplir para que esa cocción se realice de manera adecuada. Ejemplo, en la recepción de materia prima, pues yo ya con esta medida preventiva el proveedor debe presentar el certificado del análisis y ya deja de ser un límite crítico porque yo ya estoy tranquilo de que ella realmente se le hizo ese control. Registros, entonces. La determinación de un sistema de registro y documentación pues es muy importante. Todo lo que hacemos pero no escribimos es como si no existiera. Entonces, para el proceso de la salsa de soya se diseñan registros para el monitoreo HACCP. Se van a diseñar unos formatos que van de acuerdo con este sistema. Los registros HACCP proveerán de manera útil para probar si se han violado los límites críticos. La revisión oportuna de estos registros se debe hacer por el jefe de producción, que asegurará que estos puntos críticos están siendo controlados de acuerdo a lo que está escrito en el plan HACCP. Y por último, todos los registros de monitoreo para la línea de producción deben contener la siguiente información: título del formulario, nombre de la compañía, fecha, identificación del producto, medidas o observaciones, cuáles fueron esos límites críticos, firmas o iniciales del operador, firmas o iniciales de quien está realizando o revisando ese registro y fecha de la revisión. Es como un control final que se hace donde va a quedar escrito todos estos procedimientos. Aunque a primera vista todo esto parezca ser un poco complicado, todos aplicamos el sistema HACCP en nuestra vida. Sí, quiero que se queden con esta reflexión porque sé que van a decir que es un poco tedioso toda esta temática. Realmente el plan HACCP generalmente lo establece y quien lo diseña pues es un jefe de calidad, un ingeniero que tiene amplios conocimientos en este tema, pero pues de todas maneras a quien se va a presionar para que cumpla a cabalidad con todos estos formatos, con todos estos procedimientos, pues es al manipulador de alimentos. Entonces pues está dentro de nuestras funciones. Nosotros aplicamos un plan HACCP en nuestra vida diaria sin darnos cuenta. Acá nos están dando el ejemplo. Cuando cruzamos un semáforo o circulamos por una carretera con niebla, hacemos un análisis de peligro. Atropello son los posibles peligros, colisión, falta de visibilidad. De todos ellos consideramos algunos críticos para nuestra seguridad y establecemos unas medidas preventivas, como por ejemplo, mirar a ambos lados antes de cruzar la calle, cruzar un semáforo en verde, reducir la velocidad, conectar las luces antiniebla. Entonces, acá estamos aplicando todo el tiempo en nuestra vida diaria un plan HACCP, ¿sí? Y de esta manera, pues de pronto es un poco más fácil de asimilar toda esta información. Listo, entonces esto sería todo de nuestro plan complementario. Felicidades, eres un manipulador de alimentos calificado. Esperamos el aprendizaje de esta capacitación sea implementado desde casa y logremos transmitir este conocimiento a los demás. Muy importante, aplicar todo lo aprendido durante este curso, tanto en casa
como en nuestro lugar de trabajo. Éxitos de aquí en adelante en todo lo que se les asigne, en sus tareas, en sus labores, y mi Dios los bendiga. Nos estaremos viendo para la entrega de certificados. Un gusto haber sido parte de esta formación de ustedes. Muchísimas gracias por su participación.